que las fuerzas militaristas nos obligaron a abandonar la patria. Hoy regresamos porque vivimos para volver. Nunca nos fuimos, siempre con la patria adentro, diseminados por el mundo entero. Vivimos cada instante en Colombia. Es cierto que tenemos otra historia, vivida en las otras patrias. A nuestra llegada partimos de cero. Y como afirma Mario Benedetti, iniciamos otra historia entre el dolor y el descubrimiento. Aprendimos y también enseñamos. Encontramos lecturas diferentes de la vida, valores y costumbres entrelazados del mundo entero, formas distintas de gobernar, cosas interesantes que nos permiten reconocer nuestras virtudes y aceptar nuestras carencias. Recordamos hoy especialmente a todas nuestras compañeras y compañeros asesinados como Jaime Pardo, Bernardo Jaramillo, Pedro Nel Jiménez, Leonardo Posada, Pedro Luis Valencia, María Mercedes Méndez, Manuel Cepeda, María Eugenia Castañeda, Nelcy Flores, Pedro Luis Valencia y miles de nuestros compañeros que deberían estar haciendo política en todo el territorio colombiano, pero que la ultraderecha se los llevó, que esa clase dirigente responsable del genocidio político hay que buscarla todavía en muchos de los que hacen políticas y se jactan de ser representantes de este pueblo. ¿Qué clase dirigente ha tenido este país que no ha podido resolver la violencia de 2 siglos, desde 1812, guerras declaradas y no declaradas? Ese partido liberal y conservador que se trenzó en la guerra, pero mandaron a los soldados de los hijos del pueblo porque ellos nunca fueron a la guerra. Esos mismos guerreristas son los que hoy están defendiendo la guerra, mientras ellos se parapetan en sus casas y en sus palacios y sus hijos nunca pagan el servicio militar. Esos que mandan al pueblo a hacer la guerra para que ellos mantengan el poder. Es que en Colombia la violencia ha estado unida al poder y quienes han hecho la violencia es esa clase dirigente, y el pueblo lo único que ha hecho es defenderse de sus continuas agresiones. La última gran agresión fue el genocidio, el baño de sangre a que sometieron a la Unión Patriótica. Es que los gobiernos, durante todos los años que duró el genocidio, recibieron los testimonios de víctimas que iban a asesinar. Los compañeros denunciaron ante los diferentes ministros, ante los diferentes procuradores, y después de la Constitución del 91, ante la Defensoría del Pueblo. Todas las oficinas tienen hojas y hojas y miles de libros de todos los testimonios que dimos de quién nos estaban asesinando, de quiénes eran los autores intelectuales, los autores materiales que se escondían detrás muchos de los uniformes de nuestra patria. Por eso, hoy, cuando volvemos a demostrarle al país que nuestros muertos no se fueron, que están aquí, que seguimos luchando y que ellos jamás murieron para nosotros, ni por esta patria que los reclama, que los recuerda y que nos impulsa a seguir su ejemplo. Pero ante todo, compañeros, tenemos que hacerle un reconocimiento muy especial a Jael Quiroga, esa mujer
que siendo ingeniera industrial en esa época, tuvo el coraje cuando encontramos los testimonios de nuestros compañeros, las cartas que hicieron derramar tantas lágrimas, que habían escrito de quién los había amenazado, quién los iba a matar, y muchos en ese momento que leímos sus cartas estaban asesinados. Era todo el archivo que teníamos en la Oficina de Derechos Humanos de la Unión Patriótica cuando asumimos la presidencia en 1991. Jael llegaba de su primer exilio porque también estuvo exiliada en los Estados Unidos para conservar su vida. Y gracias a la protección que nos han dado otras patrias, hoy podemos estar aquí. Jael fue la única que nos dijo, por favor, un mes, voy a estudiar todo esto que han recopilado dos maestras del distrito que nos ayudaron nuevamente a reconstruir ese archivo que iban a mandar a la basura quienes abandonaban la Unión Patriótica en ese momento. Entonces, a ese documento que presentaba después de un mes, hoy es el caso más emblemático en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en toda su historia. ¡No! Nuestros muertos tienen nombre, tienen vida, tienen una historia y no estarán en los cementerios de nuestra patria, sino en la historia de este país y en la historia universal. Porque aquello que pensamos en reivindicar a nuestros compañeros hoy se ha constituido en una pieza jurídica para la revisión del Convenio Internacional del Genocidio que se estudia en el grupo de la ONU y que seguramente, gracias al coraje de Jael, de las abogadas y abogados que trabajan en reiniciar y de los testimonios de todos ustedes, compañeros, hemos dicho que efectivamente el gobierno, y es una primera petición que hacemos, debe reconocer el genocidio político ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington. Se engañaron, compañeros, quienes creyendo que sacándonos a cañón de esta patria podían silenciarnos. Nuestro trabajo, como el trabajo de todos los asilados en el mundo entero, porque estamos en los 5 continentes, no descansamos de trabajar y que no descansaremos hasta que la justicia castigue a los responsables. Lo que pedimos es conocer la verdad, el castigo por la justicia de los responsables y la reparación integral. A ti, Jael, al grupo de compañeros, mil gracias, no tenemos con qué reconocerles su trabajo que durante 20 años, recorriendo las calles, los pueblos, las riberas y en todo el país, han logrado hacer el caso más emblemático en la historia de América Latina. Nunca pensamos que tuviera semejante repercusión, pero además el trabajo constante en la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, en la Organización Internacional del Trabajo, donde vimos obreros del mundo entero reclamarle al gobierno por qué asesinaban a los trabajadores en este país. El caso más terrible en el mundo lo tiene Colombia en la Organización Internacional del Trabajo. Durante 17 años vimos desfilar dirigentes sindicales en Ginebra, vimos desfilar unos exdirigentes que se vendieron a la burguesía, que los cooptaron y que los pusieron a su servicio. Vimos también desfilar a una cantidad de jueces y de magistrados, algunos muy consecuentes, pero otros asustados por el poder militarista en Colombia. Y entonces tenemos que decir que en esta lucha por el reconocimiento del genocidio político contra un partido político en el que están incluidos más de 2.500 trabajadores en todo el país, donde están incluidos cientos y miles también de indígenas, donde están
los afroamericanos también ahí, donde está el pueblo que quisieron callar, continúa con todo su vigor, con toda su esperanza, con todo su trabajo, haciendo sentir a nivel internacional y nacional que en esta patria los que la han dirigido están comprometidos con la muerte de miles y miles de colombianos. Entonces, compañeros, vamos a tener que pensar en que a este país se le puede gobernar diferente. Que lo primero que tenemos que hacer es aplicar la tolerancia. Que podamos todos los colombianos sentarnos a discutir nuestras diferencias políticas hablando como lo está haciendo el gobierno y las FARC en La Habana. Tenemos que acabar con 200 años de guerras declaradas y no declaradas. Tenemos que ser capaces, esta generación, de entregarle una patria distinta a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros bisnietos que ya casi están llegando. Porque no podemos, compañeros, seguir en esa polarización que quiere formar el señor Uribe, escupiendo balas todos los días y diciendo que en este país tiene que continuar la guerra. Ese procurador que se lleva la Constitución Nacional desde su artículo primero por delante, ese procurador que el artículo 13 no le dice nada, que el derecho a la igualdad no existe para él, porque se volvió un perseguidor de la izquierda colombiana, porque le quita los derechos políticos a la izquierda, porque cualquier persona que esté contra la institución inmediatamente es muerto político, como hizo con Piedad Córdoba y como intenta hacer con Iván Cepeda. No puede ser ningún constituyente del 91, porque hicimos parte de la Asamblea Nacional Constituyente, jamás pensó en darle a nadie, ni siquiera al señor procurador, esos dotes de estar acabando con la voluntad popular. Lo que eligen los votos, él lo saca por un decreto. Lo único que le falta es que ponga una pira en la Plaza de Bolívar y nos mande a quemar, como en las épocas de la Inquisición, a toda la izquierda. Compañeras y compañeros, me han hecho un encargo muy honorífico. Me han hecho un encargo muy diciente con la patria. Todos estos compañeros que de años estuvimos en el movimiento sindical, 23 años, todos los compañeros que estuvimos en la campaña de la Asamblea Nacional Constituyente, todos ustedes que nos ayudaron a que la Carta de Derechos Humanos fuera la mejor carta en las constituciones de la América Latina. Todos los compañeros que han estado con nosotros en las deliberaciones del Congreso, del Consejo. También cuando estuvimos en la Asamblea Nacional Legislativa, en el Congresito. Son distinciones que me ha dado este pueblo. Son cargos que han salido del poder popular. Son cargos que han nacido del sentimiento de que a esta patria la podemos cambiar, que podemos hacer un país diferente, donde nuestros ancianos y campesinos que no han cotizado al Seguro Social puedan tener una pensión de jubilación cuando lleguen a los 65 años. ¿Cómo así que un campesino que ha gastado su vida echando asadón desde las 5 de la mañana hasta tardes horas de la noche, cuidando su finca, trabajando de sol a sol,
cuando llega a los 65 años tienen que depender de las limosnas de unos y otros. Cualquier país en el mundo dignifica a la gente que ha trabajado, pero aquí los campesinos no han podido cotizar, no han podido hacer lo de los notarios que se han constituido en una clase dorada, en una élite que roba todos los días al Estado. ¿Cómo así que los notarios reciben la contribución que debería entrar a las arcas del Estado? ¿Cómo así que las notarías están escrituradas a la clase política de este país, a sus hermanos, a sus amigos, a sus compadres? ¿Cómo así que millones diariamente ruedan en los bolsillos de los notarios que se reparten con los políticos que los han hecho nombrar? ¿Cómo así que ese dinero no ingresa al Estado? No ingresa porque las han utilizado hasta para pago de reelección. Cuando se logró el cambio de la Constitución para reelegir, las notarías jugaron y todo el mundo se preguntó por qué. Porque allí están los delincuentes de cuello blanco que se embolsillan muchos millones de millones, que se embolsillan para las campañas electorales y le quitan la posibilidad al pueblo de contar con más presupuesto para el bienestar social, para la educación, para la previsión social y también para la sanidad pública. Y tendríamos que hablar de muchas cosas, pero me quiero referir a otro problema nacional: la corrupción generalizada en todos los estratos de la sociedad. Y no hablo solamente en entidades del Estado, muchas de las corporaciones públicas, con honrosas y valiosísimas excepciones, como de quienes nos acompañan hoy, y van como la compañera que está muchos años por el Partido Comunista en el Senado de la República, como los compañeros que no pertenecen a nuestro partido, pero que están también dando la lucha contra la corrupción. Pero los elegidos generalmente participan en una corrupción desenfadada, y entonces vemos a senadores de la República, representantes a la Cámara, vemos a gobernadores, alcaldes, a concejales, a ediles pidiendo plata para otorgar un contrato a unos jóvenes que intentan arreglar las calles con una pequeña empresa, pero que se enredan en millones de millones, también con representantes de la alta burguesía que dicen que se atribuyen los grandes contratos para enriquecer sus arcas personales y contribuir a las campañas de la clase política dirigente que ha postrado este país en la violencia. Entonces, compañeros, vamos a tener que hacer y recorrer y tratar de decir que pasan muchas cosas en este país que quisiéramos que se enderecen, que quisiéramos que fueran diferentes, que quisiéramos que fueran distintas. Y desde luego que todos estos compañeros no hacemos parte ni de los delfines, ni somos hijos ni nietos de expresidentes, somos hijos del pueblo que reclamamos poder gobernar al pueblo. Por eso, compañeras y compañeros, hoy regresamos a la patria y tenemos que asumir retos, pero también tenemos que decir que venimos a apoyar fervorosamente el proceso de paz que se ha iniciado y en el cual se han acordado 2 puntos en La Habana. Es que la paz está por encima de todo, y creo que la inmensa mayoría de los colombianos deseamos un país en paz para poder disfrutar nuestras playas, nuestros mares, nuestra llanura, nuestras cordilleras, para disfrutar este país que nos pertenece a los 42 millones de colombianos y no a una clase dirigente corrompida que ha usufructuado el poder durante tanto tiempo. Por
Por eso, compañeros, vamos a comprometernos a aceptar la candidatura. Entonces, compañeras y compañeros, ¿qué le pedimos al gobierno? Le pedimos garantías para un debate electoral. Pero yo me pregunto, hay un ministro que se llama Pum Pum, porque no hace sino hablar de guerra todo el día, y es el ministro de Defensa. Y preguntamos si con ese ministro de Defensa tenemos garantías para ir a un debate electoral, y pedimos porque con el ministro de Defensa actual no sentimos que tengamos garantías, no sentimos que nuestros compañeros puedan estar protegidos. ¿Cómo así? Que en este país tenemos que estar todavía asustados de entrar a la vida electoral, porque nos pueden disparar roques, cañones, balas y todo, con la venia de quienes han ostentado el poder. Eso tiene que decirnos claramente el gobierno. ¿Tenemos garantías? ¿O el ministro que habla de la guerra nos da garantías para luchar por la paz? ¿Cómo? ¿Cuáles son las garantías? La paz para nosotros está por encima de todo, pero necesitamos una serie de garantías. Y pensaba en estos momentos, como soy una mujer de izquierda que nunca me ha avergonzado, una militante de toda la vida, ¿qué me irá a hacer el señor procurador? ¿Me irá a quitar la ciudadanía? A ver, señor procurador, ¿qué me va a hacer? Tampoco le gusta que las mujeres incursionen en política. Pues aquí estamos, señor procurador, para actuar en política, para decirle que las mujeres también tenemos un espacio en la vida nacional. Entonces, compañeros, pido vuestra asesoría, como la tuve en la Asamblea Nacional Constituyente. Pido la asesoría de los amplios sectores populares que también nos acompañaron en la Asamblea Nacional Constituyente, los obreros, las mujeres, toda la gente que pasó por allí, los campesinos, las indígenas guayú, los que estaban allá abajo en el Cauca, los compañeros de Silvia, los guambianos, todos acudían allí a asesorarnos para que no cometiéramos errores. Entonces hoy le pido a ese pueblo valiente, a ese pueblo sabio que son nuestros indígenas, donde filosóficamente afirman: el pasado va adelante, el futuro viene atrás, vivamos este presente que nos pertenece. Y por eso, compañeros, vamos a hacer una campaña buscando la unidad de un candidato único de la izquierda, pero
luchando por los cambios que necesita Colombia para que todos podamos vivir en democracia, en paz, en libertad, donde podamos abrazarnos con nuestros vecinos, donde podamos tener la certeza de que el presupuesto nacional es para el bienestar del pueblo y no para la vivaracha clase dirigente que ha gobernado. Y así, compañeros, pido vuestra asesoría, pido la asesoría de los compañeros que nos acompañan y que a lo mejor no están en este recinto. Y queremos que sepan que desde luego, compañeros, si hay las garantías para permanecer en este país, estaremos, pero que si no hay las garantías, haremos la campaña desde el exterior, denunciando lo que pasa en Colombia y jamás callándonos ante lo que está por venir. Así, compañeras y compañeros, vamos a las deliberaciones en nuestras comisiones y vamos a darle ejemplo a esta clase dirigente, donde no hay componendas a la entrada, donde la gente pueda disfrutar y pueda decir muchas cosas en nuestras comisiones. Les vamos a dar un ejemplo de cómo sesiona el pueblo, de cómo el pueblo es más sabio, de esos dirigentes que no merecían ser dirigentes en este país. ¡Viva la Unión Patriótica! ¡Viva nuestros compañeros que no nos acompañan pero que siguen vivos entre nosotros! ¡Viva la Unión Patriótica y todas las fuerzas que quieran venir para constituir la gran convergencia nacional! ¡Adelante, compañeros! ¡Viva la Unión Patriótica! Te daré patria hermosa, te daré una rosa y esa rosa se llama UP. UP, yo te daré patria hermosa, te daré una rosa y esa rosa se llama UP. UP. ¡Viva la Unión Patriótica! ¡Viva la Unión Patriótica! ¡Viva la Unión Patriótica! ¡Viva nuestra precandidata presidencial Aida Bella! ¡Viva nuestra precandidata presidencial Aida